Mi nombre es Lisandro Guerrero del Politécnico Luis Heriberto Payán. Soy el número 5 del curso de área sexto A Gestión Administrativa y Tributaria. A continuación, mi compañero Brian Leonardo Payano y yo vamos a estar dando inicio a una nueva exposición de la materia de matemática, asignada por la maestra Yoldira Yulesca Espinal Mota, titulada Derivadas de funciones. Así es, como ha dicho nuestro compañero Lisandro, nosotros estudiamos en el Politécnico Luis Heriberto Payán con nuestra facilitadora de matemáticas, la ingeniera Yoldira Espinal. Mi nombre es Brian Eduardo Payano Leonardo, mi número es el número 19 en el área y sección de sexto A de Gestión Administrativa y Tributaria. Este video se va a estar tratando acerca de la matemática con el tema de las derivadas de funciones. Aquí le dejo con nuestro compañero Lisandro para que esté dando inicio a este tema. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a estar dando inicio con el concepto de una derivada. ¿Qué es la derivada de una función? Bueno, es uno de los conceptos de significado dialécticos en matemática. La derivada, en el caso de una función real de una variable real, es el resultado de un límite y se representa geométricamente. La pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Bueno, también la derivada de una función se considera una secante que pasa por un punto fijo de una curva y pasa por otro punto de la misma curva, como podemos ver en la imagen que tenemos en la pantalla. Pasa por un punto fijo de una curva y pasa por otro punto de la misma curva, como podemos ver en este ejemplo. Bueno, ahora vamos a estar dejando a nuestro compañero Brian que él le va a estar dando seguimiento a este tema. ¿Qué son las derivadas de una función? Bueno, la derivada de una función es el valor de un límite que mide la razón a la que cambia dicha función con respecto a su variable, respecto a lo que derivamos. Las derivadas se utilizan para el cálculo de velocidades, aceleración, optimizar funciones y una infinidad más de utilidades, pero en este video nos vamos a centrar simplemente en el cálculo de derivadas de una función y las reglas de derivación que existen para ello, quedándonos por ahora con la idea que hemos mencionado al principio. Ahora le paso con nuestro compañero Lisandro, en la cual le va a estar estableciendo la relación que hay entre una derivada y un límite. Bueno, ahora como mi compañero Brian le acaba de decir, yo voy a estar dando seguimiento a esta exposición con la relación que existe entre la derivada y el límite. Veamos. La derivada se calcula mediante un límite de velocidad de cambio de una función para un intervalo determinado. Bueno, la derivada en sí es un límite. Bueno, podemos verlo ya que para calcular la derivada por definición la calculamos mediante un límite. El límite gráficamente nos muestra una curva asíntota, es decir, que se acerca mucho a un valor pero no llega a tocarle. Y la derivada gráficamente nos muestra la recta tangente a la curva en un punto. Bueno, esta es la relación que puede existir entre una derivada y un límite. Bueno, ahora le dejo con mi compañero Brian, el cual le va a estar abundando sobre dicho tema. Bueno, para continuar, la relación que hay entre una derivada y un límite es que para que exista la derivada de una función en un punto, tiene que existir ese límite. Cuando no existe este límite, se puede considerar o se puede decir que la función no es derivable en ese punto. Esto quiere decir que para que exista esta derivada, que podemos ver aquí, tiene que existir este límite. Porque si no existe, la función no es derivable. Ahora le dejo con nuestro compañero Lisandro, que le va a estar hablando sobre el siguiente subtema. Así mismo como lo escuchaste. Ahora vamos a estar trabajando con la notación de Leibniz para derivadas. Es decir,
cómo están representadas las derivadas o cómo se identifican las derivadas según Leibniz. Bueno, según esta notación, se representa la operación mediante este operador d sobre derivada de x. Bueno, es decir, la operación derivada de la función f con respecto de x se representa de este modo: derivada de f sobre derivada de x. Bueno, la notación de Leibniz suele ser muy utilizada para derivadas parciales con funciones multivariables y operadores derivados como gradiente, laplacianos, rotacional y divergencial, entre otros. Bueno, como vemos aquí, en cálculo, la notación de Leibniz, llamada así en honor a su creador, Gottfried, filósofo y matemático alemán del siglo XVII, utiliza los símbolos derivada de x y derivada de y para representar los incrementos infinitamente pequeños o infinitesimales de x e y, respectivamente, al igual que delta x y delta y. Representan también los incrementos finitos de x e y, respectivamente. Bueno, según la notación de Leibniz, las derivadas se representan de esta forma, como lo vemos aquí. Bueno, ahora vamos a estar dejando a nuestro compañero Brian, el cual le va a estar explicando otro tipo de notación de derivadas. O sea, otra forma de representar las derivadas, porque no solamente existe un solo tipo para representar la derivada. Lo más reconocido son 3 tipos para representar la derivada, o sea, 3 tipos de notaciones de derivada. Bueno, ahora le dejo con mi compañero Brian, el cual le va a seguir abundando sobre este tema. Describir su notación, es decir, cómo identificar una derivada, pero vamos a utilizarlo según Newton. Dice, notación de Newton para la derivada. En la notación de Newton para la derivación se representa la derivada mediante un punto o comilla situado sobre el nombre de la función y que Newton denominó, que se llama función, la cual es esta que está encima de la y. Ahora vamos a dejar a nuestro compañero Lisandro, la cual va a estar hablando acerca de la linealidad de una derivada. Ahora vamos a estar trabajando con la propiedad de la linealidad de una derivada. Bueno, dicha propiedad establece que la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de dos funciones tomadas individualmente. Dicha propiedad también establece que esto aplica tanto para la suma como para la resta de derivadas. Bueno, en otro término podemos decir, sabemos que un polinomio es la suma de diferentes expresiones algebraicas con grados diferentes. Bueno, dicha propiedad establece en otro término que si tenemos la derivada de un polinomio, la derivada de ese polinomio va a ser igual a la suma de las derivadas parciales. Es decir, que va a ser igual a la suma de cada uno de los componentes de ese polinomio. Bueno, y aquí podemos ver que lo que yo dije es cierto según este ejemplo. La derivada de un polinomio es igual a la suma de las derivadas parciales, es decir, a la suma de cada uno de los componentes de ese polinomio. Podemos ver que dicha propiedad es verdadera. Bueno, ahora le dejo con mi compañero Brian, el cual le va a estar abundando sobre otros temas relacionados a las derivadas. Bueno, ¿qué son máximos y mínimos de una función? Bueno, entre los valores que puede tener una función f de x puede haber uno que sea más grande
y otro que sea más pequeño, a estos valores se le llama respectivamente punto máximo y mínimo absoluto. Si una función continua es ascendente en un intervalo a partir de un punto cualquiera e empieza a decrecer, a este punto se le conoce como punto máximo relativo, aunque comúnmente se le llama solo máximo. Por lo contrario, si una función continúa decreciente hasta un punto intervalo, hasta un punto en el cual empieza a ascender, a este punto se le conoce como mínimo relativo. Comúnmente se le llama solo mínimo, punto mínimo. Sin embargo, en una gráfica, en una función pueden haber diversos tipos de máximo relativo y mínimo relativo, como pueden observar aquí, cuando va creciendo y cuando va decreciendo. Este punto que está aquí, el punto 0, este es el punto máximo y este es el mínimo relativo, el punto mínimo. Ahora vamos a pasar con nuestro compañero Lisandro para que siga abundando en los siguientes subtemas. Bueno, ahora vamos a estar entrando ya a la parte de ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver la resolución de derivadas usando la definición. Bueno, nos están pidiendo en este ejercicio encontrar la derivada de la función f de x igual a 3x más 5. Bueno, la fórmula que se utiliza para buscar la derivada usando la definición es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Bueno, lo primero que se recomienda en esta parte es buscar f de x más h. ¿Cómo buscamos f de x más h? Bueno, f de x más h lo buscamos, colocamos la misma función. Lo único que en cada parte donde esté la x vamos a sustituir la x por un paréntesis. Bien dicho. Y dentro de dicho paréntesis vamos a colocar f de x más h, como vemos aquí, 3x más h más 5. Bueno, después que busquemos f de x más h, vamos a estar buscando la derivada de dicha función. Bueno, escribimos límite cuando h tiende a 0 de, en vez de volver a escribir f de x más h, lo que escribimos, bueno, como ya tenemos f de x más h, escribimos el resultado de f de x más h. Y el resultado de f de x más h es 3 de x más h más 5. Bueno, esta parte que está aquí, f de x, esta función ya nos la han dado antes. Mírenla aquí. F de x es igual a 3x más 5. Bueno, este menos que se encuentra aquí siempre hay que colocarlo. Bueno, y como esto es un binomio, lo vamos a colocar dentro de un paréntesis porque este negativo que está aquí nos va a modificar todo lo que está dentro de dicho paréntesis. Y todo lo ponemos sobre h. Bueno, ahora ponemos derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de, ahora calculamos aquí 3 por x, ponemos 3x más 3 por h, 3h, más 3, 5, bajamos el 5 normal. Y este negativo que está aquí nos va a modificar todo lo que está dentro de dicho paréntesis, como había dicho antes. Entonces, menos por 3x es menos 3x. Y menos por 5 positivo nos va a quedar menos 5, como lo vemos aquí, sobre h. Bueno, ahora lo que vamos a hacer en esta parte, siempre se tachan los términos semejantes.
Bueno, en esta parte, como nunca las H quedan tachadas, siempre los números que no tienen H son los que comúnmente se tachan. Bueno, podemos ver 3x lo tachamos con menos 3x, tienen signos diferentes y por lo tanto se tachan. Aquí tenemos 5 positivos y 5 negativos. Como por lo visto, los dos tienen signos diferentes y por lo cual se tachan también, quedándonos solamente 3h sobre h. Bueno, reescribimos lo que nos quedó aquí arriba, de nuevo aquí abajo. Bueno, decimos derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3h sobre h. Bueno, aquí tachamos h arriba, h abajo, quedándonos solamente 3. Y decimos, bueno, como no hay h para sustituir por el 0, se nos queda así, se nos queda en 3. En este caso se va a quedar así. En otro caso habría que factorizar para poder eliminar la h de abajo, pero en este caso, como no hay h, nos sustituimos y por lo tanto decimos que la derivada de f de x es igual a 3 y este es nuestro resultado. Bueno, ahora le dejo con mi compañero Brian, el cual va a estar explicando la resolución de derivada, pero usando las reglas. Bueno, ¿cómo solucionar derivadas de una función utilizando las reglas de las derivadas? Primero hay que tener en cuenta, ¿qué son las reglas de la derivación? Son el método que se emplean para el cálculo de la derivada de una función. Dependiendo del tipo de función, se utiliza el tipo de regla más adecuado. También tenemos que tener en cuenta ¿qué es una diferenciación? La diferenciación es el proceso de hallar la derivada de una función cualquiera. Bueno, si tenemos esta función, una función constante, ¿qué dice su regla? La regla de la derivada de una función constante dice que si la función es constante, entonces su derivada es igual a 0. Pero comprobémoslo. Entonces, decimos que el límite de c menos c dividido a h, cuando h desciende a 0, h ¿por qué? Porque h es el parámetro de mi derivada, es igual al límite de 0 dividido a h cuando h desciende a 0. ¿Por qué aquí arriba 0? Porque c menos c es igual a 0 y h, recuerden que representa un número que se acerca a 0, nunca es igual a 0. Cuando se acerca por la derecha o por la izquierda, nunca es 0, un número diferente a 0 dividido es igual a 0, porque cuando dividimos un 0 con cualquier número es igual a 0. Aquí está. Ahora le dejamos con nuestro compañero Lisandro para que esté abundando más acerca del siguiente tema. Bueno, antes le estaba explicando un ejemplo ya resuelto sobre la solución de las derivadas usando la definición. Ahora vamos a solucionar una derivada usando la definición. Bueno, nos piden encontrar la derivada de la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x menos 5. Bueno, ya sabemos que para buscar la derivada de una función debemos utilizar el límite cuando h tiende a 0 de la función x más h menos f de x partido h. Bueno, y también, como dije en el anterior video, bueno, volvemos a reescribir nuestra función a buscar, la derivada a buscar, la reescribimos de nuevo. Bueno, como le había dicho en el anterior ejercicio, que lo más recomendable es que busquemos de primero f de x más h, y le estaba diciendo que f de x más h lo buscamos donde
haya x, lo que vamos a hacer es sustituir con paréntesis. Como podemos ver aquí, en la primera x hay una x al cuadrado, lo sustituimos para un paréntesis y lo ponemos al cuadrado. Menos 4, pero no ponemos la x, sino que abrimos un paréntesis y ponemos el menos 5. Bueno, esto es muy fácil. Bueno, donde tú veas una x, abres un paréntesis. Bueno, y tú te preguntarás, ¿qué se pone dentro del paréntesis? ¿Qué vamos a poner dentro del paréntesis? Bueno, dentro del paréntesis vamos a poner x más h. Cuando abrimos el paréntesis ponemos x más h. Bien, x más h al cuadrado, porque la x estaba al cuadrado, pues la ponemos al cuadrado. Menos 4 x de x más h, como sustituimos la x aquí por x más h, menos 5. Bueno, después que encontramos f de x más h, vamos a buscar la derivada de dicha función que nos están pidiendo. Bueno, lo que vamos a hacer es reescribir. Ponemos derivada f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de, reescribimos, en vez de poner f de x más h, ponemos el resultado que nos dio de encontrar f de x más h. Aquí lo reescribimos de este lado. Bueno, ponemos x más h al cuadrado menos 4 de x más h menos 5 menos, este menos sale de esta parte, como le había dicho anteriormente. Ese menos siempre se coloca. Bueno, y la función f de x ya nos la han dado antes, que es la que estamos buscando, esta que está aquí, x al cuadrado menos 4x menos 5. Lo que hacemos es que la reescribimos y la ponemos entre paréntesis. ¿Por qué la ponemos entre paréntesis? Porque este menos que está aquí nos va a modificar todo lo que se encuentra dentro de dicho paréntesis. Recuerde la regla de los signos. Si hay un menos delante de un paréntesis, ese menos va a multiplicar todo lo que se encuentre dentro de dicho paréntesis. Y todo esto lo colocamos sobre h. Bueno, aquí en esta primera parte podemos ver que tenemos un cuadrado de binomio. Y recuerden que el cuadrado de binomio lo solucionamos poniendo el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, vamos a ver. Bueno, como vemos aquí, volvemos a reescribir derivada de f de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de, como le había explicado, como esto es un binomio al cuadrado, lo solucionamos así: el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bueno, resolvemos esta pequeña multiplicación que hay aquí, menos 4 por x, menos 4x, signo diferente, recuerden, menos 4x, y menos por más, menos 4 por h, menos 4h, lo colocamos aquí. Este menos 5 lo bajamos igual, menos 5. Bueno, y aquí como le había dicho antes, este negativo que está aquí, este menos, va a modificar todo lo que se encuentra dentro de dicho paréntesis. Menos por x al cuadrado menos x al cuadrado, menos por menos 4x más 4x. Recuerden, regla de los signos, negativo por negativo, positivo. Entonces, menos por menos 5 más 5. Y todo esto lo encerramos dentro de paréntesis y de nuevo lo ponemos sobre h. Bueno, ahora en esta parte de aquí, recuerden que siempre tachamos los términos semejantes para dejar solamente las h. Las h comúnmente nunca se tachan, siempre se quedan los términos que tienen la h. Bueno, vemos aquí que x al cuadrado tenemos un semejante menos x al cuadrado. Bueno, lo tachamos el x al cuadrado, entonces
menos 4x, vemos que aquí hay un semejante, 4x positivo menos 4x y 4x, los dos tienen signo diferente, por lo tanto lo vamos a tachar. Y aquí tenemos un 5 positivo y aquí uno negativo, simplemente los dos tienen signo diferente, por lo cual lo vamos a tachar. Bueno, reescribimos lo que nos quedó arriba sin tachar. Bueno, volvemos a reescribir. Derivada de f de x es igual, límite cuando h tiende a 0 de, bueno, nos quedó 2xh más h cuadrado menos 4h sobre h. Bueno, en esta parte de aquí prestemos mucha atención. Bueno, en esta parte de aquí tenemos que factorizar las h para poder eliminar la h. Bueno, todo esto que de aquí lo vamos a dividir entre h, factorizarla para poder eliminar la h y encontrar la derivada. Bueno, volvemos a reescribir dividiendo todo esto entre h. Volvemos a reescribir derivada de f de x igual al límite cuando h tiende a 0. Bueno, 2xh, h entre h, se tacha h con h, nos queda 2x más h cuadrada entre h, nos queda h menos 4h entre h, nos quedaría solamente menos 4. Encerramos entre paréntesis entre h. Esta factorización la hicimos para poder eliminar esta h que se encuentra aquí debajo. Bueno, ahora esta h que se encuentra aquí debajo la vamos a tachar con esta h que se encuentra aquí delante, por lo cual ya no tenemos h ni adelante ni abajo y solamente nos queda 2x más h menos 4. Bueno, ahora como aquí nos quedó una h, lo que vamos a hacer es sustituirla por 0. Volvemos a reescribir, decimos, bueno, como ya sustituimos la h por 0 en esta parte de aquí, ya no tenemos que poner límite cuando h tiende a 0. Volvemos a escribir 2x más 0, sustituimos la h por 0, menos 4. Bueno, esto aquí no hay necesidad de hacerlo porque se sabe que esto aquí es menos 2, perdón, 2x menos 4. Bueno, y este es nuestro resultado. Derivada f de x es igual a 2x menos 4. Bueno, espero que me hayan entendido perfectamente. Espero que no tengan duda. Y ahora le vamos a dejar a nuestro compañero Brian, el cual va a estar explicando la solución de las derivadas, pero con las reglas de las derivadas. Bueno, lo dejamos con nuestro compañero. Ahora vamos a solucionar una derivada de una función. Tenemos este ejemplo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la función de identidad f de x es igual a x. Dice la regla que su derivada es 1, pero veamos por qué. ¿Cuál es su derivada? Su derivada es f de x más h menos f de x dividido a h cuando h desciende a 0. Pero, ¿quién es f de x más h? Es la función evaluada, y evaluar a Pepe es desplazar a las variables por Pepe. Eso quiere decir que nos va a quedar x más h. ¿Y qué es f de x más h menos f de x? Es x, pero aquí mi Pepe, entonces x más h, eliminamos las x y nos queda h sobre h, que h, como lo sabemos, es un número que desciende a 0, pero no es 0. Y si tenemos un número que desciende a 0, puede ser cualquier número, y un número que se acerca a 0 dividido a otro número que se acerca a 0 es igual a 1. Entonces podemos decir que
la derivada de f de x es igual a 1. Ahora pasemos con nuestro compañero Lisandro con el siguiente subtema. Bueno, ahora vamos a estar hablando sobre la importancia de la derivada y su aplicación. Bueno, ¿por qué es tan importante y en qué se aplica la derivada? Bueno, la importancia de la derivada está en que hoy en día no es posible entender el mundo en el cual vivimos sin aplicarla, sin la aplicación de esta en la mayoría de los cálculos científicos y en casi todo lo que nos rodea. Bueno, aunque la derivada no sea un elemento tangible, su valor radica en que desde un punto de vista científico se aplica a numerosas investigaciones importantísimas sobre la cual revierte sobre la propia sociedad. Bueno, las derivadas son esenciales para estudios tan importantes como el de la relatividad, la mecánica cuántica, la ingeniería, ecuaciones diferenciales, teorías de funciones, sistemas dinámicos y teoría de probabilidades, entre otros sinnúmero de aplicaciones sobre la cual es utilizada la derivada. Hoy en día la derivada es muy requerida y aplicada en el campo de la computación, y no solamente de la computación. Hoy en día la derivada es utilizada casi en todo lo que está a nuestro alrededor. La derivada nos facilitan la vida, nos facilitan el proceso y el desarrollo de la mayoría de las cosas que nos rodean. Por eso es que las derivadas son tan importantes y por eso es que debemos prestarle más atención a las derivadas. Bueno, ahora le dejo con mi compañero Brian, el cual va a estar dando continuidad a dicho tema. Bueno, para concluir vamos a hablar de la importancia y aplicación de las derivadas. Bueno, las derivadas se aplican y son importantes porque se utilizan para el cálculo de las velocidades, aceleración, optimizar funciones y una infinidad más de utilidades. También podemos recalcar que se pueden utilizar en administración. ¿Por qué? Porque las derivadas nos ayudan a hallar el intervalo de crecimiento y el intervalo de crecimiento y de decrecimiento de los valores de interés, siempre que se puedan representar mediante funciones naturales. En ingeniería industrial, las derivadas se usan en mecánica, especialmente en la rama de ingeniería industrial, para reducir costos al fabricar un producto. Esto se le conoce como optimización. Hasta aquí pudimos llegar en este video. Muchas gracias por su atención.